Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas por definición. Nos encontramos frente a la siguiente función que me dice f de x es igual a coseno de 7x. Podemos observar que es una función trigonométrica. Pero de igual forma nos están ahí, pidiendo que hallemos la derivada por definición. Entonces, recordamos la definición de derivada. Recordamos la definición de derivada, la cual nos dice lo siguiente. Me dice que f' de x va a ser igual al límite cuando el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Esta es la definición original que tenemos nosotros de derivada. Esta definición se la vamos a aplicar a esa función trigonométrica. Nosotros vamos a identificar primeramente lo que es f de x más h. Entonces identificamos qué es f de x más h. Y tendríamos que f de x más h es igual a la misma función, que en este caso la función sería coseno de 7. En vez de poner x, nosotros ponemos todo este paréntesis que es x más h. X más h. Eso es lo que estaríamos poniendo ahí, x más h. Ya tenemos identificado lo que es el f de x más h. Ahora ya estamos en condiciones de aplicar la derivada. Ya estamos en condiciones de aplicarla. Entonces comencemos. Me va a quedar entonces que f' de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Pero ¿qué es f de x más h? Es básicamente esta expresión que está acá, coseno de 7x más h menos f de x. ¿Qué es f de x? La función que es coseno de 7x. Todo esto sobre h. Todo esto sobre h. Nos toca ver de que en la parte superior es posible observar que hay una expresión que podemos aplicarle la propiedad distributiva, coseno de 7x más h, de 7 por x más h. Ahí podemos aplicar propiedad distributiva y me quedaría entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0 de, nosotros decimos coseno de 7 por x sería 7x más 7 por h sería 7h menos el coseno de 7x. Todo esto sobre h. Bueno, vamos observando que me queda coseno de 7x más 7h menos coseno de 7x sobre h. Bueno, aquí nosotros nos tocaría comenzar a recordar cuando vemos una expresión trigonométrica como esta que yo digo coseno de 7x más coseno de 7h. Entonces el coseno de la suma de dos ángulos. Aquí yo estoy frente a esa situación.
el coseno de la suma de dos ángulos. Eso me iría a dar entonces, si yo tengo eso, si yo tengo esto, coseno de A más B, esto es igual al coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Eso nos tocaría recordarlo de trigonometría, que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primer ángulo más coseno del primer ángulo por el coseno del segundo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Ese concepto es el que vamos a aplicar básicamente en esa expresión. Entonces me quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, aplicando ese concepto, me quedaría entonces coseno de 7x por coseno de 7h menos, aplicándolo, seno menos seno de 7x por seno de 7h. Hemos aplicado este concepto aquí ahora, menos coseno de 7x menos coseno de 7x. Toda esta expresión dividida sobre h. Toda esa expresión dividida sobre h. Bueno, este tipo de ejercicio hay que hacerlo muy pausadamente, hay que analizarlo y a medida que vamos desarrollando tratar de analizar qué es lo que se involucra en dicho ejercicio. Miremos el numerador para ver qué ocurre con este denominador, con este numerador. Aquí yo puedo observar que tengo coseno de 7x y acá tengo coseno de 7x. Eso me estaría indicando que yo podría factorizar por coseno de 7x. Procedamos a hacerlo. Me quedaría entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno de 7x factor de coseno de 7h coseno de 7h menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si yo digo coseno de 7x por coseno de 7h da coseno de 7x, coseno de 7h. Coseno de 7x por menos 1 da coseno de 7h. Ya factorizamos esta expresión que está acá al final con esta primera expresión. Está factorizado acá. Menos la expresión media que está acá, que me dice seno de 7x por seno de 7h. Todo esto sobre h. Bueno, vamos analizando qué nos está quedando ahí. Está quedando esa expresión. Muy bonita la expresión que está quedando. Analicemos qué podemos hacer. Acá tendríamos coseno de 7h menos 7h menos 1, seno de 7h, bueno, acá tengo h. Yo podría separar el h en la primera expresión con la segunda expresión de la siguiente manera. Por conveniencia se separan y quedaría entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de
miremos, coseno de 7x que multiplica a coseno de 7h menos 1, todo esto sobre h. Recordemos que este límite aplicaría para toda la expresión, menos, aquí también el h lo separo, el h el denominador lo voy a separar y me quedaría entonces, bueno, por conveniencia mejor lo separamos en la segunda parte, que es la que involucra el h. La segunda parte es la que involucra el h, nos conviene más dejarlo acá. Por seno de 7x por seno de 7h. Todo esto sobre h. Todo esto sobre h y cerramos acá. Bueno, miremos qué está ocurriendo. Quedaría seno de 7x por seno de 7h sobre h. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto es lo que nos está quedando. Bueno, vamos a recordar. Acá tendríamos límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, este límite también de esta expresión. Si nosotros recordamos, en algún momento del estudio de la trigonometría, se habló de algo como lo que voy a escribirles por acá arriba. Coseno, algo como esto, que decía, coseno, el marcador está fallando. ¿Cómo hacemos para que escribamos a ver? Bueno, se habló del coseno. Bueno, coseno de x. Coseno de x, vamos a repasarlo. Se habló del coseno de x menos 1. Todo esto sobre x. Pero esto no era simplemente así. Se dijo que era el límite. Límite cuando x tiende a 0. Se decía que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre x, esto era igual a 0. También se dijo que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x sobre x, esto era igual a 1. Esos dos conceptos se trabajaron en algún momento en las demostraciones de la trigonometría en cuanto al tema de los límites. Esos son límites especiales. Entonces, cuando tenemos límite, cuando x tiende a 0, del coseno de x menos 1 sobre x, ya sabemos que va a dar 0. Y cuando tenemos límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, sabemos que eso va a dar 1. Que es lo que nos estamos encontrando en esta expresión. Entonces, procedamos a ver de qué manera podemos encajar eso en esa expresión. ¿De qué manera lo podemos encajar? Acá tendríamos entonces que f' de x es igual a... Vamos a hacer la separación de los límites y me quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 del coseno de 7x por el coseno de 7h menos 1 sobre h. Y este sería la primera parte, la separación de esto. Menos el límite cuando h tiende a 0
h tiende a 0 de seno de 7x por seno de 7h. Todo esto sobre h. Entonces, a ver, nos estamos encontrando en una posición en la cual tenemos que asemejar las expresiones. Acá yo vería someramente que coseno de 7x menos 1 se me está apareciendo esta expresión. Pero resulta que arriba es x y abajo es x. Y acá tengo el 7h y acá abajo no tengo h. Eso es lo que está ocurriendo en este caso, pero las expresiones se parecen. Las expresiones se parecen. Y como las expresiones se parecen, nosotros podríamos separar estas expresiones. Bueno, nosotros podríamos separar estas expresiones y me quedaría de la siguiente forma. Vamos a meter esto en un recuadro aquí para continuar por acá. Vamos a ver si esta vez no alcanza. Me quedaría f' de x. F' de x es igual a. Aquí ya yo podría sacar el coseno de 7x y lo saco del límite. ¿Por qué? Porque el coseno de 7x no tiene la variable h y lo podría sacar. Entonces quedó de la siguiente forma. Nos quedaría f' de x va a ser igual a coseno de 7x. Lo sacamos y me quedaría entonces, va a ser igual al coseno de 7x por el límite cuando h tiende a 0, coseno de 7x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de 7h, el coseno de 7h menos 1 sobre h menos el seno de 7x, seno de 7x por el límite cuando h tiende a 0, del seno de 7h, sobre h. Bueno, lo que hemos hecho es sacar las expresiones las cuales no están vinculadas con la variable h. Bueno, una vez que hacemos eso, ya nos queda más evidente comparar límite cuando h tiende a 0 del coseno de 7h menos 1 sobre h, que se parece a la primera expresión que tenemos acá arriba. Vemos que acá tenemos x y acá tenemos x, acá tenemos 7h y tenemos h. Quiere decir que la expresión de arriba debe ser igual a la de abajo, tanto el x como el x debe ser igual. Acá tengo el 7h. Para que estas dos expresiones sean iguales, o parecidas, yo debo de poner un 7 acá. Aquí debería haber un 7. Este 7x y 7h y 7h como si fuera el x. Pero si yo divido por 7, debo de multiplicar acá por 7. ¿Para qué? Para que no se pierda la igualdad, el equilibrio. Eso es en la primera expresión. En la segunda, ¿qué tendríamos? Dice que seno de x sobre x, este es x y este es x, la misma expresión de arriba y la misma de abajo. Allá tendríamos entonces 7h y acá tendríamos h. Para que quede igual, debiera poner un 7 aquí y debiera poner acá debiera poner un 7 también. Vamos a poner el signo menos, debiera poner un 7 aquí. Para mantener la igualdad, si yo divido sobre 7, multiplico por 7 para mantener la igualdad. Ahora sí las expresiones son idénticas a las dos
a los dos límites fundamentales eso. Una vez que tenemos eso, ya es procedente, ahora sí, desarrollar lo que viene y me quedaría f' de x va a ser igual a 7 que multiplica el coseno de 7x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de 7h menos 1 sobre 7h es esto que está acá arriba, lo mismo. Y sabemos que esa expresión nos da 0. Por lo tanto, vamos a multiplicar esto aquí por 0. Menos 7 seno de 7x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0, el seno de 7h sobre 7h es esta misma expresión que está acá y sabemos que eso es igual a 1. Bueno, ¿qué me queda ahora? F' de x es igual. Cualquier expresión multiplicada por 0 me da simplemente 0. Menos 7 seno de 7x por 1. Cualquier expresión multiplicada por 1 me da la misma expresión. Seno de 7x. A la final queda f' de x va a ser igual a menos 7 seno de 7x. Y ese sería básicamente el resultado. Este sería el resultado de la derivada de la función coseno de 7x. La función es f de x igual a coseno de 7x. Cuando hacemos el proceso aplicando la definición de una manera sistemática, detallada, paso a paso, nos encontramos con que el resultado o la derivada es menos 7 seno de 7x. Cabe recordarles de que para hacer el ejercicio nos tocó apoyarnos o recordar algunas herramientas de las matemáticas, en este caso la trigonometría, como lo es el coseno de la suma de dos ángulos. Nos tocó recordar eso y nos tocó recordar estas dos situaciones de los límites, que son unos límites especiales. Un ejercicio bastante bueno, un ejercicio muy bueno, de mucho cuidado en el proceso del desarrollo, porque cualquier lapsus en la escritura nos puede arrojar errores fatales al final. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual van a encontrar una variedad de temas de matemáticas y físicas, con el objetivo de que ustedes se suscriban, le den campanita, le den manito arriba, y cada vez que yo subo un nuevo video les va a llegar la notificación. Ustedes van a ser los primeros en estar actualizados con el canal del Profe Hannibal Chartuni. Los invito a que compartan el link del canal para que nuevas personas se beneficien de esta maravillosa obra social. Oye, muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.